Tiempos sin vernos, ¿no? Tiempos sin vernos. Sí. Vengo como por temporadas, a veces mi esposa me... Pero bueno, hermano, no he estado en otros lugares, como dicen por ahí, compartiendo del Señor y también aprendiendo y visitando a mis padres también, visitando a mi familia y saludándola. Nosotros bueno, hay dichos, hay unos dichos, creo que son hasta populares, ¿no? Más bienaventurado es dar, ¿cierto? Es más, a uno se lo escucha a veces hasta la gente que no conoce la Biblia, pero eso dice la Biblia, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Hay otro dicho también que se escucha que quien da al pobre, a Jehová o a Dios presta. Eso también es otro dicho que es popular, pero también es un proverbio, ¿sí? Un proverbio 19, allí lo podemos encontrar. Son dichos que lo que quieren decir es que hay que dar a quién, al pobre. Hay que dar al que lo necesita. Y son dichos populares que creo que todos de una u otra manera los hemos dicho, ¿o no? ¿Usted lo ha dicho o no? Yo creo que la gran mayoría aquí hemos dicho ese dicho, válgame la redundancia. Pero la pregunta es, ¿lo practicamos? Esa es la gran pregunta. ¿Practicamos ese dicho? ¿O nos gusta que otros lo practiquen hacia mí? ¿Sí? Ahí está. Yo lo voy a invitar que vayamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor Jesús, en esta mañana presentamos tu palabra, tus palabras. Rogamos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, hoy sea predicado con el poder de tu Espíritu para que llegue a nuestras vidas y transforme. Señor, por favor. Tú has enviado esta palabra con un propósito y que hoy se pueda cumplir ese propósito en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Compartiendo con el necesitado. Podemos decir, compartir con el necesitado puede ser un principio. Compartir con el necesitado podemos decir que es un principio. Pero cuando observamos este pasaje me gusta porque este pasaje se da en un contexto, y creo que Lucas lo presenta
muy bien, un contexto después de haber orado. Me gusta como el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y después dice, y la multitud. O sea, conecta ese pasaje, conecta ese icono, está conectando con ese mover del Espíritu Santo, con esa llenura que vino sobre muchos en ese momento, con ese momento especial, espiritual, un ambiente precioso. Y sobre ese ambiente precioso Lucas quiere poner este principio, compartiendo, pero no solamente es compartir. Creo que el texto deja ver muy claro que es compartir mis bienes con los necesitados. Y sobre ese principio vamos a trabajar en esta mañana, compartir los bienes con el necesitado. Ese es el principio que tenemos. Y vamos a mirar qué dice Lucas sobre ese principio. ¿Qué nos dice Lucas? Y Lucas nos dice, entiende este principio. Entendiendo el principio de compartir los bienes con el necesitado. Y entendiéndolo en el versículo 32, mientras estudiaba este versículo 32, encontraba esas palabras tan preciosas donde dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un corazón y un alma. Unidad. Había unidad. Es inevitable que en un ambiente tan espiritual no haya unidad. En ese ambiente espiritual en que se da este pasaje había unidad. Y claro, y Lucas lo quiere ampliar para que podamos entender el principio, lo quiere ampliar diciendo, eran de un alma y un corazón. Qué bonito eso, ¿no? Que todos tengamos un alma y un corazón, que estemos unidos por un sentimiento, que estemos unidos por un conocimiento, pero también por un sentimiento. Ese sentimiento de unidad que podemos ver allí. Y Pablo, cuando hablaba también de unidad, de miembros, Pablo en 1 Corintios 12:26 dice, si un miembro padece, todos los miembros ¿qué? Se duelen con él. Pablo también está mostrando ¿qué? Un alma, un corazón. Porque si hay otro corazón, entonces un corazón se duele y el otro no se va a doler. No, son uno que se duelen. Y aquí estamos viendo que ellos estaban sintiendo unidad. Y si uno tenía necesidad, el otro ¿qué decía? Uy, puedo sentir su necesidad. El otro tenía una dolencia familiar o económica. Puedo sentir su dolor, su necesidad, su carencia, su angustia. Hermano, y en Jerusalén sí que había pobres. Y la comunidad cristiana sí que pasaba necesidades. Pero por eso Lucas lo presenta de esta manera tan bonita. Y dice, bueno, eran uno solo, habían unidad y sentían ese dolor. Pero no solamente se quedaban en el sentir. Porque allí dicen, eran de un sentir. Sino que después Lucas lo presenta en las cosas en común. Ya es compartir. Una cosa es sentir, otra ya es compartir. Una cosa es tener un sentimiento y otra es ejecutar lo que siento. Y aquí esa unidad, ese sentir de un solo corazón, Lucas lo presenta, ellos comenzaron a ¿qué? A hacer, a compartir, porque dice, no decían,
Nada era de ellos, sino que tenían todas las cosas en común. Y comenzaron a compartir. Y es sorprendente, hermanos, que todos podemos ver las necesidades, pero muy poquitos son los que actúan. Muy poquitos. Todos aquí podemos, hermano, decir, uy, sí, esa hermana está en la remala, esa familia está mal económicamente, está pasando necesidades. Bueno, hermano, vamos a recoger una ofrenda. ¿Cuántos pasarían a dar la ofrenda? Porque no, yo sí siento el dolor, pero no siento el bolsillo. Y a veces pasa, mire, yo me imagino que a veces, ejemplo, a veces la pastora da, hermanos, muchas gracias porque gracias a la iglesia, gracias a todos ustedes, pudimos dar 20 mercados este fin de semana. ¿Se acuerdan cuando era pandemia? ¿Cuántos mercados se repartían, pastora? ¿Cuántos se repartían cuando ustedes salían a repartir? Imagínense. Entonces la pastora, iglesia, gracias porque gracias a todos ustedes, oiga, gracias a todos ustedes que sienten ese dolor del hermano que está pasando necesidad, dieron y pudimos compartir. Entonces la esposa, conociendo cómo es el esposo, oiga, ¿y usted por qué no me ha dicho que había dado? No, yo no he dado. Pero todos somos la iglesia, entonces yo me meto ahí también. ¿Sí? Entonces parece que ganamos indulgencias con Padre Nuestros ajenos. No, así no es. Lo que Lucas está diciendo, entendamos el principio de compartir mi bien con el necesitado. No es suficiente con sentir el dolor. No es suficiente. El principio no es sienta el dolor, no es compartir. Y para compartir primero es necesario ¿qué? Sentir. Porque cuando usted siente el dolor del otro, la necesidad del otro, ¿qué hace? Si usted verdaderamente lo siente, usted dice, uy, esto era para comprarme una 2 litros, pero no, la gaseosa puede esperar y además sube el azúcar, esto hay que darlo para otra cosa. Hay que darlo para un necesitado. No es suficiente con sentir el dolor. Ese principio llega a la culminación cuando usted da de lo suyo. Da de lo suyo. Y hermanos, de verdad que, bueno, pasa, no pasa. A veces nos quedamos como el niño en culto cuando empieza la ofrenda. ¿Cómo es el niño en culto en la ofrenda? ¿Cómo es el niño en culto? Usted que es papá, cuando van a ver la ofrenda y su hijo no tiene dinero, ¿qué hace su hijo? ¿Qué hace su hijo? Sí, y uno ve pasar, que bueno, no, se está enseñando a su hijo, ¿sí? Qué bueno. Pero cuando usted a su hijo le da en casa, usted no tiene que enseñarlo en su casa a decirle que, hey, guarde para la ofrenda. O sea, porque ya le está enseñando por lo menos a dar. ¿Sí? Ya le está enseñando a dar. En las familias a veces pasa lo mismo. También en el hogar pasa lo mismo. ¿Alguien siente el dolor? Ejemplo, los dos trabajan en casa. Y dice la esposa, ay amor, esa familia ya qué pesada, como está pasando necesidades. Entonces el esposo la mira y le dice, ¿verdad, mija? ¿Por qué no pone usted 50,000 y yo 50,000 para ir? Le compramos un mercado. No, con sus 50 es suficiente porque estos 50 es para la queratina. Y a veces queremos que como familia demos, pero solamente uno es el que pone. A veces queremos que comunidad demos, pero solamente uno son los que ponen. Y a veces podemos estar sacando pecho. Es que en la iglesia, hermano, repartimos mercados. Pregunta, ¿usted ha aportado para mercados? Es que en la iglesia ayudamos al necesitado. En la iglesia ayudamos a
al ministerio carcelario. Gloria a Dios. Sí, es verdad, usted está ayudando al ministerio carcelario. Ellos necesitan. No es suficiente con sentir el dolor. ¿Necesitamos qué? También compartir, también dar. Hermano, ¿qué cosmovisión tenía esta iglesia? De verdad que solamente esta cosmovisión se puede cambiar en un ambiente espiritual, movidos por el Espíritu Santo. Imaginen lo que ellos pensaban. Nada es mío. Nada es mío. Nada es mío. Hay una necesidad, vendámosla. Hay una heredad, vendámosla. Porque hay un hermano que está pasando necesidad. Necesitamos tener esa cosmovisión. Que no solamente compartamos cosas intangibles como el sentimiento. Oh, yo siento lo que usted siente. ¿Está sintiendo mi hambre? No, pero yo siento que usted puede estar pasando. No. Necesitamos también compartir las cosas tangibles que se sientan. Un mercado, abrigo, vestido. Dar para una necesidad, para un medicamento, para el necesitado. Entendiendo el principio, pero ahora vamos a extraer el principio. ¿De dónde se extraía este principio? Porque este principio no nace de un corazón altruista o filántropo, de esos que se creen, ¿cierto? Oh, yo soy un filántropo porque ayudo a los pobres. Oh, okay. No. Eso no nace del corazón humano. Ese acto de bondad viene de Dios, que es bueno. Entonces, ¿de dónde se extrajo este principio? Y miremos el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Creído, creer. Pregunta, ¿creer en qué? Pues el versículo 35 nos dice, ¿creer en qué? Perdón, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿En qué habían creído? En la resurrección. ¿En qué habían creído? En la predicación de la palabra. Habían creído precisamente en la resurrección. Porque lógicamente, antes de que viniera Jesucristo y muriera, se predicaba del reino de los cielos. Se predicaba del Mesías. Ahora ya había pasado todo el proceso, ya había muerto Jesús, ya había ascendido. Ahora se predicaba de un Cristo resucitado. Pero lógicamente no se dejó de predicar la palabra del Señor. No se dejó de predicar tampoco los mandamientos del Señor. No se dejó de predicar de la Torá. Se predicaba también de eso. Y sobre todas esas predicaciones, estas personas comenzaron a creer. A creer. Cuando alguien cree en el Cristo resucitado, ese principio comienza a crecer. Cuando alguien cree en Jesucristo, nuestro Señor, que resucitó, que ascendió, que volverá, y como decía la pastora ahora, y que está sentado en el trono, ese principio comienza a crecer en el corazón del ser humano. Comienza a crecer. ¿Y comienza a crecer por medio de qué? De la predicación. Comienza a crecer por medio de la predicación, porque dice que ellos predicaban ¿con qué? Con poder. Con gran poder testificaban. Con gran poder predicaban esa palabra. Y esa palabra que ellos escuchaban, comenzaron a creerla. Y al creer, este principio comenzó a crecer en sus corazones. Porque no es fácil. No es fácil. Hay unos pastores que dicen que lo último que se convierte del cristiano es el bolsillo. Que eso es lo último que para unos, ¿no? Hay otros que es de primero, de segundo. Pero para la gran mayoría, o sea, lo último es el bolsillo. Cuando hablo de bolsillo es que estamos diciendo hay que ayudar al prójimo. Porque siempre estamos pensando ¿en qué? En mí. Yo también tengo necesidades. Es que yo necesito irme para Cartagena, mano. Estoy desesperado acá. Estoy desesperado, mano. No me aguanto más. Pero es que hace más calor. Pero allá hay mar. El mar relaja. Ver las maravillas del Señor.
Necesitamos entender el principio. Pero también necesitamos saber que lo que hoy predicamos de compartir los bienes con el necesitado no nació de nuestro corazón, nace del corazón de Dios. Este principio nace del corazón de Dios. Dios en el Antiguo Testamento, hermano, dejó un montón de leyes para los pobres. De que teníamos que ayudarle a los pobres. Que al pobre teníamos que darle un trato preferencial, ayudarles, porque ellos estaban carentes de muchas cosas. Y ellos ya tenían en mente, y sobre estas predicaciones también ese principio comenzó a crecer, comenzó a nacer. Cuando yo digo esto, yo me pregunto, ¿cuántos cristianos todavía, con 10 años en el cristianismo y todavía no comparten sus bienes con el necesitado? Yo me pregunto eso. Y la pregunta es, ¿será que no se le ha predicado la palabra con poder? Creo que sí. ¿Será que no ha entendido? Creo que sí ha entendido. Y si no ha entendido, pues hoy le va a quedar más claro. Hoy sí va a entender. Y si sigue usted sin aplicar este principio, pues es que usted tiene un corazón muy duro. Dígame si a veces no decimos nosotros, cuando escuchamos a alguien, no, es que estoy pasando tanta necesidad, otra vez, no, hermano. O si no lo decimos, por dentro es, ya me va a pedir. Y yo le voy a decir, no, ¿por qué otra vez? No. Y nosotros sabemos que esa persona está pasando necesidades. Y cerramos el corazón. Dice la palabra, aquel que cierra su corazón contra el hermano necesitado, ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo mora en él? No, no puede decir. O sea, si usted es un hermano necesitado y ya entiende el principio, sabe que el principio es bíblico, y no lo aplica, usted no puede decir que el Espíritu Santo está en usted. A veces solamente compartimos el sentimiento. Hermano, yo lo entiendo, voy a orar por usted. No. Podemos orar, es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. Y menos si usted tiene para aportar un granito de arena a esa necesidad. Quizás de pronto a veces sí, no tenemos para darle en el momento, pero hacer algo para darles. Mire el resultado después de esa predicación, o sea, se extrae ese principio, se extrae el principio de allí, y ese principio trae un resultado, y es que trajo bendición a todos. Dice el pasaje, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Cuáles ellos? Los que escuchaban y los que estaban siendo bendecidos de lo que ellos estaban dando para compartir. Gracia abundante. Porque estas personas sí podrían decir, ¿sí? Es mejor dar que recibir. Y el que recibe puede decir, Señor, gracias, porque estoy viendo tu gracia sobre mí. Cuando se entiende el principio, todos somos bendecidos. Todos somos bendecidos. Y se aplica ese principio que dice Pablo. Pablo dice que lo dijo Jesús, pero en Jesús no lo vemos en el Antiguo Testamento, en los Evangelios. Pero Pablo dijo, esto lo dijo Jesús. Y si Pablo lo dijo, de alguna parte lo habrá sacado Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir, pero el que recibe también es bienaventurado. Porque cuando usted recibe, usted que ha necesitado algo, y cuando alguien se lo suple, Dios se lo suple por medio de alguien, ¿cómo se siente usted?
Feliz. Feliz. Y uno dice, gracias, Señor. Gracias. Eso es gracia sobreabundante sobre toda la comunidad. Y eso es lo que expresa el principio. Y eso es lo que expresa ese pasaje, el 33. Todos eran bendecidos, unos por dar y otros por recibir. Todos eran iguales. Ese era el resultado. Ahora vamos a mirar cómo se ejecuta ese principio. ¿Cómo se ejecuta? Ya vimos cómo se entiende, cómo se extrae. Ahora vamos a mirar ejecutándolo. ¿Cómo se ejecuta? Y Lucas presenta, hermano, dos ejemplos. Un ejemplo general y un ejemplo particular. Así lo presenta Lucas en esta porción. Del versículo 34 dice, así que, y comienza a decir lo que pasaba en la iglesia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos que poseían heredades y casas, que las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, Lucas dice, ahí está el principio. Esta iglesia entendió el principio, y mire, aquí les narro lo que pasaba en la iglesia. Aquí les narro. Vendían sus propiedades, vendían sus casas. ¿Y qué hacían? Lo traían a los pies de los discípulos, a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles compraran su casa, no para que los apóstoles se fueran de un viaje al Mediterráneo a las islas de Chipre. No. ¿Para qué? Para repartirlos entre los necesitados. Porque para eso es, hermano. La Biblia recalca y dice, las ofrendas y los diezmos eran lógicamente para la manutención de los que trabajaban en el tabernáculo, de los que servían, pero también para ayudar al pobre, para dar al necesitado. Para eso eran, para eso son, para eso seguirán siendo. Y entonces aquí nos ve, hermano. Uno dice, uy, hermano, yo que estoy necesitado, yo quiero estar en esa iglesia, hermano. ¿Usted no quiere estar en esa iglesia? Hermano, usted que está necesitado, no quiere estar en esa iglesia, hermano. Yo estoy necesitado. Ay, que alguien vendiera esa casa que tiene ahí, hermano, y me dé la mitad. Que yo necesito esa plata. Urgente. Y verdaderamente puede ser una necesidad. Pero bueno, esa es la iglesia ideal. Pero ¿cuál es la real? O sea, no podemos quedarnos en la iglesia ideal. Tenemos que decir, Señor, ¿esa es la iglesia real? Y uno dice, no, falta tanto. Y si falta es porque no hemos entendido el principio. No hemos atesorado el principio. No hemos encarnado el principio. Y esa era la iglesia. Y después de que Lucas presenta la iglesia, ya habla de un ejemplo particular. Y ese ejemplo particular nos presenta a José, a quien los apóstoles le habían puesto como Bernabé. Y resulta que Lucas hace un comentario. Y el comentario es, ¿qué significa Bernabé? ¿Hijo de qué? Oh, precioso. Hijo de consolación. Pero también Lucas dice algo, que él era ¿qué? Levita. Ah, qué belleza, hermano. Lucas no pudo haber escogido un mejor ejemplo, hermano. O sea, si Lucas escoge, hermano, de pronto el más rico de la casa, de la iglesia, pero no. Lucas escoge a alguien que era conocido en la iglesia y que servía en la iglesia. Era levita. Los levitas servían. Pero los levitas
En Deuteronomio 18, usted va a encontrar allá, y varias veces lo dice en Deuteronomio, los levitas no tenían heredad. Oiga, Dios dijo a los levitas no van a tener heredad. Yo voy a ser su heredad. Yo voy a ser su heredad. Pero vemos acá que ¿qué hace? ¿Qué dice el texto, el 37? Como tenía una heredad, ¿qué hizo? Oh, hermano. El que no tiene heredad, para tener heredad, debía haber trabajado mucho para haber tenido una heredad. Y era la única heredad que tenía. Pero Bernabé, un hombre lleno del Espíritu, ejemplo de servicio, ejemplo en la iglesia, dice, yo he entendido el principio de compartir mis bienes con los necesitados. Así que la única heredad que tengo, la vendo. La vendo. ¿Qué ejemplo? Y cuando Lucas pone este ejemplo y nos da estas descripciones de Bernabé, creo que Lucas primero habla de la iglesia en general y después Lucas, ¡hey! ¡Líderes! Los que sirven deben ser ejemplo de compartir sus bienes. Si usted es líder en la iglesia, debe tener este principio. O sea, el primero, de los primeros que debemos estar ante una necesidad, somos nosotros los líderes, los pastores. Los pastores, los líderes de la iglesia. Ante una necesidad somos los primeros que debemos estar. Hay una necesidad. Sí, yo tengo. No, pero yo eso después, pero él no tiene ahora, voy a dar. Los líderes somos los primeros. ¿Por qué? Porque los demás, la iglesia en general, va a ¿qué? A ver que nosotros estamos cumpliendo ese principio. Que no solamente lo sabemos, sino que también lo estamos practicando. Practicando el principio de dar al Señor. Y hermanos, de verdad que es triste a veces. Que a veces los que más ayudan a los necesitados, hablemos de congregación primero, ¿no? Son los que no son líderes y los que menos recursos tienen. ¿Sí o no, pastora? Uno lo vive. Uno lo vive. Varias veces ve uno eso. Si hay personas que tienen y son generosas, sí también. Las hay, claro que sí. Pero uno ve eso, que a veces el que ni es líder y menos tiene, es el que más da. Y cuando dice uno más da, no es porque sea en cantidad, sino que para toda necesidad de alguien, 2,000 pesos. Y uno ve cómo ha entendido ese principio, que 2,000 pesos para alguien que no gana ni siquiera un mínimo, mano, eso es mucho. Ya estás completando para las 2 arepas, para un desayuno. Pero por eso Pablo lo presenta, ejemplo. Líderes, seamos ejemplo. Que ante una necesidad la gente vea que los líderes por lo menos están ahí de primero, aportando, conforme a nuestras capacidades, lógicamente. Y después Pablo da una coherencia con su nombre. Me gusta esa coherencia. Bernabé, ¿hijo de qué? De consolación. O sea, no se lo colocaron por casualidad.
O sea, si usted comienza a estudiar la vida de Bernabé, usted va a ver a Bernabé haciendo obras, ayudando, estando con el uno, estando con Pablo, estando con la comunidad, estando con Juan Marcos. Y acá, hijo de consolación, porque a cuántos corazones habrán sido consolados con la venta de su heredad. ¿Cuántos corazones fueron beneficiados con la venta de la heredad de Bernabé? ¿Cuántos no tenían que comer? Y con esa heredad compraron alimento y se lo llevaron. ¿Y cuántos al recibir esos alimentos no habrán llorado de felicidad? ¿Cuántos no habrán dicho, oh, gracias, Señor? Y se sintieron consolados con ese alimento que llegó a sus casas. Cuando usted y yo compartimos nuestros bienes con el necesitado, les estamos consolando. Usted que ha pasado necesidades, usted sabe lo que es que venga esa provisión a tiempo. Usted sabe la alegría que usted sintió cuando llegó ese dinero en el momento preciso, ni antes ni después. ¿Y usted cómo se sintió? Consolado. ¿Por qué no dejamos de ser egoístas y consolamos a otros por medio de nuestros bienes? Jesús. Ustedes recuerdan la escena de que la mujer que quebró un frasco de alabastro, ¿sí? Perfume carísimo. Y muchos en su corazón dijeron, no, mano, qué despilfarro, mano, ¿cómo va a quebrar eso? No. ¿Usted sabe cuántos pobres hubiéramos ayudado con eso? Bueno, Jesús, conociendo los corazones, les dijo, bueno, sí, es buen pensamiento, pero, les digo algo, a los pobres siempre los van a tener para que ustedes les hagan bien. O sea, ese pensamiento de compartir con el necesitado lo pueden hacer siempre, porque siempre van a haber pobres. Siempre van a haber pobres. Pero esta mujer a mí me va a tener solamente hoy. Jesús nos dice, siempre van a haber pobres dentro de nosotros. Siempre van a haber personas necesitadas, carentes. Algo les falta. Pero cuando Jesús lo dijo es para decir, siempre lo va a tener para que les haga el bien. Así que mis amados hermanos, un hijo de Dios es llamado a ser un hijo de consolación. Y un hijo de consolación practica y ejecuta este principio de compartir sus bienes con el necesitado. Ponte en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, creo que muchos de nosotros hemos sido consolados por medio de este principio.
de este principio que otro ha practicado. Tú fuiste consolado, consolada, porque otro aplicó este principio, sacó de su dinero para ayudarte. De lo que él tenía, te compartió. Y tú fuiste bendecido y consolado. Bendecida y consolada. Señor, gracias. Gracias por aquellas personas que han entendido este principio. Gracias, Señor, por los hermanos. Señor, yo conozco muchos hermanos en la iglesia que tienen este principio. Gracias. Gracias por esos hermanos que son de ejemplo en la iglesia. Gracias, Jesús. Gracias por esos hermanos, Señor, que practican este principio, que ante cualquier necesidad, cualquier emergencia de alguien, de un hermano, de una hermana, de una familia, ahí están, Señor, conforme a lo que tienen, de eso dan, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por esos ejemplos de vida, porque hoy podemos ver ese principio en ellos, Señor. Muchas gracias. Señor, pero hoy oramos por aquellos que no han entendido este principio. Hoy, Señor, oramos por aquellos que no quieren practicarlo, porque hay unos que no lo han entendido y otros no han querido practicarlo. Señor, pero oramos en el nombre de Jesús por aquellos que no lo han entendido, que hoy puedan entender que no es suficiente sentir, que no es suficiente orar. Orar es bueno, sentir es bueno, pero no es suficiente, que es necesario dar de lo que tenemos, Señor. Aquí no se trata de cantidad, aquí se trata de ayudar con lo que yo también tengo, con lo que he sido bendecido, Señor. Toda la comunidad tiene que ser bendecida. Si yo soy bendecido, puedo bendecir a otro que le falta, a otro, Señor, que está pasando una necesidad, a otro que está sufriendo porque le falta comida, le falta alimento, le falta dinero para comprar algo, le falta para los implementos, le falta quizás para la lonchera de su hijo, Señor. Ayúdanos a entender ese principio. Ayúdanos a entender que practicar este principio demuestra que yo soy del Espíritu. Demuestra, Señor, que he entendido tu palabra. Señor, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por este principio de compartir mis bienes. Gracias, Señor, por este principio de compartir lo que tengo con el que necesita. Y hay muchos necesitados en medio nuestro. Señor, por favor, tú dijiste que siempre iba a haber necesitados, y sí que hay necesitados en medio nuestro. El Señor va a empezar a colocar ese necesitado en tu corazón. Y le vamos a ayudar. Y le vamos a dar. Vamos a compartir con el necesitado. Porque yo también fui necesitado. Nosotros también fuimos necesitados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus principios que dejas en estos textos. Gracias por esos ejemplos que nos das de iglesia, pero también de personas.
Y gracias porque estos ejemplos nos bendicen, nos edifican y nos desafían, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.